Muy buenos días, tardes o noches. Hoy yo les voy a hablar acerca de 5 controladores biológicos en el mundo de los insectos. Porque sí, así como en el reino animal, en el mundo de los grandes animales, hay depredadores que controlan poblaciones importantes como la serpiente, que se alimenta de una gran variedad de roedores, o el jaguar, que es un gran depredador del Amazonas, y asimismo también controla la población de otras subespecies del que él se alimenta. En el reino de los insectos existen máximos depredadores que nos ayudan a controlar la población de una gran variedad de insectos que pueden ser considerados una plaga, por lo tanto una amenaza para nuestros cultivos. De la forma que podamos evitar usar pesticidas, vamos a beneficiar a estos insectos. Así también podríamos lograr una agricultura orgánica, sin el uso de químicos. Y bueno, vamos a empezar. El primer insecto del que les voy a hablar es la larva de la crisopa. Es un insecto del orden de la Neuróptera. La fase larvaria de la hormiga león es esta. Mayormente se va a ubicar en lugares donde haya mucha vegetación de cultivos como hortalizas, porque es ahí donde radica una gran población de pulgones u otros insectos que se alimentan de estos cultivos. ¿Y qué hace esta larva? Lo que hace esta larva es ser un insecto muy voraz mientras está en esta fase, porque se va a alimentar de todo lo que está a su alcance para poder formar su capullo y hacer la metamorfosis. El otro insecto controlador en fase larvaria es la mariquita. Antes de ser la mariquita como tal, así como la que conocemos, de ese bichito rojo chiquito, que en realidad es un tipo de escarabajo, porque pertenece al orden de los coleópteros. Antes de ser ese insecto que todos conocemos, pasa por esta fase. Esta es la fase larvaria de la mariquita. Tal vez en algún momento lo hayamos visto andando por las hojas de alguna planta, que de igual forma puede ser una planta que sea de un cultivo de hortalizas, porque es ahí donde, por desgracia, muchos pulgones les da el lujo de albergarse porque se alimentan de estas plantas. Lo que hace este insecto, esta larva, es igual alimentarse de los pulgones, pero este consume aún más cantidad de pulgones, ya que se ha hecho un estudio, se ha logrado ver que la mariquita en esta fase se alimenta de hasta 50 pulgones por día. Y una vez llega a su fase adulta, la mariquita, en el lapso de toda su vida, de larva hasta la mariquita adulta, puede llegar a alimentarse hasta de 5000 pulgones en total. Es una gran cantidad y nos puede ayudar si es que alguna vez tienes esta plaga de pulgones en tu cultivo. Es un controlador biológico muy potente. Ahora, el otro depredador supremo es uno que probablemente conozcamos la mayoría, y es la mantis religiosa. Es demasiado voraz, se alimenta de insectos que sean de su tamaño o hasta incluso un poco más grandes, pero mayormente de insectos menores también, como moscas, orugas, polillas, saltamontes. Ahora seguimos con el tricograma. Es un tipo de mosca que deposita sus huevos en, en otros huevos. Esta mosca lo que hace es acercarse
donde detecte huevos de otros insectos donde puede depositar los suyos, los parasita, los deja ahí, y una vez que estos eclosionan se alimentan del insecto en cuestión donde hayan dejado los huevos. Ahora el siguiente es la avispa parasitoide. La avispa parasitoide es del orden de las himenópteras, así como las abejas y las hormigas. Esta avispa, de la misma forma como la triclorama, es parasitoide, solamente que no de los huevos, sino que de los insectos grandes. Esta avispa les inyecta un veneno, los paraliza para que haga más fácil su trabajo y les deposita los huevos. Una vez que estos huevos emergen dentro del insecto, se alimentan de ese dicho insecto donde hayan dejado los huevos y se lo consumen. Y bueno, eso es lo que puedo decirles de estos 5 insectos. Son muy importantes, cuídenlos y no los maten.